estuvimos hablando del crecimiento de las ciudades intermedias, y como en el caso de San Martín de los Andes, que se está aproximando en los próximos años entre 40 y 50.000 habitantes, bueno, justamente todo lo que significa el crecimiento y los efectos del crecimiento sobre el cambio de la vida cotidiana. Entonces, claro, eso fue un poco lo que empezamos a analizar. Dentro de eso también otro tema fue el plan de movilidad. Sí, el trabajo que vamos a hacer tiene 3 productos. Uno es analizar lo que está pasando en la ciudad, claro, y cómo tiende a evolucionar. Y en eso, cuáles son las políticas que se tendrían que implementar para poder, digamos, conducir ese proceso. Ahora, eso tiene 2 subproductos, digamos, que tienen que ver con problemas centrales que en este momento tiene la ciudad. Uno es todo el tema de movilidad, transporte, vialidad, ¿no? Sí, cómo funcionan los flujos de transporte en la ciudad, y embotellamiento. Y la segunda cosa es revisar el código de ordenamiento urbano, o sea, la normativa, que es en realidad una herramienta para conducir el proceso de urbanización. Pero como está creciendo mucho, hay muchos proyectos de loteo, hay mucha gente interesada en subdividir suelo, y eso tiene efectos, claro, sobre el medio ambiente, sobre la cantidad de terreno, digamos, que se urbaniza. Entonces, bueno, ¿cómo regular eso y hacer que la oferta de tierras tenga relación con la verdadera demanda? Claro. Y en eso hay un tema que surge coyunturalmente, que es las dificultades que tiene un sector importante de la población para acceder a una vivienda, o incluso para alquilar. Claro, exactamente. O sea, realmente en una palabra, usted está en este año haciendo muchas observaciones en San Martín de los Andes, y todo esto, ¿hacia dónde usted lo va a volcar? ¿Al Consejo Deliberante de la ciudad? ¿Al intendente? Bueno, nosotros estamos trabajando con el área de planeamiento de la municipalidad. El COPE. Claro, el COPE, que aparte tiene una larga experiencia de formulación e implementación de planes. Y bueno, y obviamente muchas de las decisiones, de las propuestas que surgan de ese trabajo, van a ser presentadas al Consejo Deliberante. Claro, exactamente. Pero también en la elaboración de estas cosas hay muchas instancias de diálogo y de talleres y de reuniones, digamos, con distintos sectores representativos de la sociedad local. Y es como una construcción. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, están participando de las reuniones? Bueno, hoy, por ejemplo, tenemos a la tarde un taller con todos los responsables de las comisiones vecinales. Y justamente el tema que vamos a tratar es cómo vemos la problemática de la ciudad desde cada barrio. O sea, hay ciertos problemas que son generales, claro, pero no atraviesan de la misma manera a todas las partes de la ciudad. Claro, y entonces, bueno, de golpe nos interesa mucho la perspectiva de cuál es la mirada desde cada sector de la ciudad. Usted recién decía de la planificación de San Martín de los Andes, que crece, es decir, de 40.000 o 45 que somos hoy a 50, 60.000. ¿Hacia dónde iría San Martín de los Andes? Bueno, hay dos tendencias que se dan en paralelo. Uno es lo que llamamos el modelo de desarrollo que está produciéndose ahí, que desde hace como 20 años ha pasado a ser el motor del desarrollo, que es esta relación entre turismo, y en esto diría con la importancia que tiene también el turismo de invierno, es decir, esta complementariedad que hace que haya prácticamente todo el año un flujo turístico. El segundo elemento tiene que ver con la gente que viene a San Martín de los Andes y dice cómo me gustaría tener una casa acá. Claro. Entonces aparece todo un fenómeno inmobiliario de venta de suelo. Y hay un tercer factor que es, bueno, la gente que se compró un terreno, aunque tarda un poco en poder concretar su proyecto, bueno, se construye algo, una casa. Entonces eso también
hace que sea muy dinámica todo lo que es la actividad de la construcción. Entonces, esos tres elementos son como el motor de la economía, pero por otro lado tiene el problema de ser muy consumidores de suelo y digamos tiene mucha tendencia a alterar la fisonomía del medio natural y del medio construido. Ahora, en paralelo a esto, la ciudad crece como una verdadera ciudad, es decir, hay cada vez más servicios, cada vez más comercio, cada vez más administración, escuelas. Claro. Es decir, hay una parte importante de la población que no tiene una actividad directamente vinculada al turismo. Y entonces muchos de los problemas que tiene la ciudad tienen que ver con la vida de la población permanente, diría. Y yo creo que es bastante importante, si bien el turismo es el motor de la economía, empezar a poner en agenda el proyecto de ciudad que tiene la población que vive permanentemente en la localidad. Claro, exactamente, entonces, que no dependa directamente del turismo, sino buscar otro tipo de actividad. Claro, el turismo sigue siendo el eje, el motor de la economía. Totalmente. Pero, por ejemplo, cuando uno analiza temas como el abastecimiento, bueno, vemos que casi todo lo que se consume en alimentos, etcétera, viene de afuera. Entonces hay otras dimensiones de la producción, del trabajo, de la economía que la ciudad podría desarrollar. ¿Cuál sería el modelo territorial de San Martín de los Andes? Bueno, la primera cosa es cómo conducir el crecimiento y, digamos, cómo equilibrar un modelo económico que tiene vulnerabilidades. Por ejemplo, el turismo, lo podemos decir este año, le sucede, digamos, lo que sucede al campo con la lluvia. Claro. Es decir, depende de factores externos. Si hay nieve o no hay nieve, el tipo de cambio, si hay crédito o no hay crédito, son todos elementos que no se manejan desde la sociedad local, se nos imponen, claro, pero, digamos, que inciden profundamente sobre cómo es la economía de la ciudad. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la economía de la ciudad permanente, o sea, toda la mañana cuando se prende la luz y la ciudad se pone en funcionamiento, bueno, es una economía que es muy importante. Casi diría que mueve más dinero que el turismo. Pues bueno, lo primero es equilibrar eso. Cuidado, San Martín es una ciudad próspera. Es de las ciudades que más crecen en el país, duplica la media nacional, y por otro lado tiene un desarrollo económico que hoy nos puede llevar a pensar que es como una especie de burbuja donde los problemas económicos que se verifican en la nación tocan más lateralmente. Esto, perdón, ahora, bueno, esta perspectiva de desarrollo hay que cuidarla. Y esto supone ir administrando cómo se da ese progreso. ¿Esto es bueno para nosotros o no? Digo, porque usted recién decía, es una ciudad próspera y, lógicamente, usted lo ve de afuera, el crecimiento, y de hecho uno lo ve, yo nacido y criado en San Martín de los Andes, uno ve, por ejemplo, Chacra 30, ve Chacra 32, y es impresionante cómo se ha construido en los alrededores y en todos lados. Bueno, ahí hay un crecimiento, pero una ineficiencia, porque se crece con muy baja densidad, ocupando mucha tierra, dejando muchos lotes vacíos adentro del tejido, porque la oferta de suelo es mucho más grande que la demanda, y entonces eso tiene, digamos, problemas. Por ejemplo, uno tiene que prestarle servicios a una cantidad de lotes donde no vive nadie. O, digamos, uno podría decir, tiene una contraparte, hay un montón de gente que está pagando impuestos en San Martín de los Andes y no demanda servicios sino en algunos meses al año. Esto quiere decir que hay una economía externa que está contribuyendo al desarrollo de la economía de la localidad. Los costos ambientales sí son importantes en términos ambientales, la deforestación, el incremento del riesgo de incendios, digamos, estas cosas que tienen que ver con el impacto sobre el ambiente del incremento de la ocupación, ¿no? Es decir, los temas del agua, por ejemplo, en este momento estamos analizando mucho la condición del Pocahuyo y sus efectos sobre el lago. Ahora, por otro lado,
bueno, también tiene otros efectos que son complicados. Por ejemplo, la ciudad originalmente crecía alrededor de una trama ortogonal, digamos, de una como una ciudad fundada, ¿no? Cada manzana tenía 4 parcelas y se densificó subdividiendo esa estructura de parcelas, construyendo todos los lotes, incluso empezando a construir con mayor densidad. Ahora, cuando la ciudad se empieza a expandir sobre la Ruta 40, bueno, el modelo fue de ir como teniendo pequeños asentamientos, que también se fueron poblando, se fueron multiplicando, y hoy en día, por ejemplo, toda la circulación no se distribuye a través de una trama, porque ya el diseño de la estructura urbana ya no es, digamos, una malla, sino que es como un árbol, o sea, tiene un tronco central y ramificaciones. Por lo tanto, todo el mundo que quiere circular tiene que convergir sobre ese tronco central. Y ese tronco central, digamos, empieza a tener problemas de congestión, de saturación, de problemas de tránsito. Ahora, a la vez, como hay muchos flujos sobre ese tronco central, se convierte en un corredor comercial. Y hay una tendencia, porque el valor del suelo se aumenta sobre ese corredor, a construir con mayor densidad sobre los bordes de ese corredor. Entonces, bueno, todo el tema en la Ruta 40 hoy es preocupante. De qué manera se puede intervenir, digamos, para mejorar ese flujo. Y bueno, el mismo proceso podemos pensar que va a suceder en el camino al Loloc, que cuando se termine de pavimentar, digamos, va a explotar, digamos, en términos de lo que se genera alrededor. Y lo mismo podríamos decir en la medida que se prolongue y se cierre el circuito del Jinjin. Entonces, bueno, estas cosas es buenas anticiparlas, o sea, poder prever lo que va a suceder para las decisiones que se tienen que tomar hoy. Es decir, que se tenga noción de qué cosas hay que hacer y qué efectos tienen. Y ver cómo uno puede hacerse cargo de los efectos y conducir el proceso para que sea un proceso benéfico. Exactamente. ¿Cómo continúa su agenda, más allá de la que va a tener con los vecinos? Esta semana vamos a tener muchas reuniones, una tras de otra, sobre distintos temas y con distintas comisiones y personas, ¿no? Y bueno, en un tiempo, digamos, yo creo que un mes más o menos, vamos a tener una nueva ronda de reuniones acá en San Martín, presentando los resultados del diagnóstico. Entonces, bueno, estos temas de lo que estamos diciendo ahora, grandes trazos, pero los vamos a tener medidos, analizados, proyectados hacia adelante y podemos plantear una discusión de la comunidad sobre cuál es el futuro previsible de San Martín. Claro, ¿qué es lo que queremos? En general, no es así como una predicción, digamos, como si fuera, no sé, un adivino, sino que es probabilístico. Y si nosotros cruzamos la evolución probable de determinadas variables, y esa evolución probable nos permite construir combinaciones distintas, o sea, escenarios alternativos. Claro. Entonces, la discusión de la comunidad, cuál es el escenario al que no queremos ir, cuál parece conveniente, cuál parece probable, cuál supone acuerdos que no sabemos si los podemos lograr. Y este es un poco el trabajo, es decir, tener lo que sería un modelo de desarrollo y un modelo de convivencia. La verdad que muy interesante la charla y bueno, lo dejamos invitado, en cualquier momento lo vamos a volver a molestar. Muchísimas gracias por el tiempo y bueno, esto que escuchamos hoy, ayer se pudo escuchar en la Universidad del Comahue, de aquí de San Martín de los Andes, ¿no? Sí, incluso se grabó la charla, queda registro, así que la municipalidad se puede ver la manera de hacerla circular, si hay alguien que no pudo, bueno, le interesa.